Buenos días con todos, para todos los que están en esta parte del mundo, en la parte de Europa, y madrugada para los que están en la parte de Sudamérica, Centroamérica, Hawái, Canadá. Muy buenos días para todos y que Dios les bendiga. Estamos empezando este servicio dominical, como todos los domingos, y vamos a continuar el estudio que dejamos pendiente la semana pasada. La semana pasada, si ustedes quieren, pueden encontrar la prédica en nuestra página del YouTube. Y en la semana pasada empezamos a estudiar el Salmo 9. Por el tiempo corto, en realidad nos explayamos bastante y solamente pudimos estudiar los primeros 4 versículos, en los cuales hablábamos acerca de cómo empezar el día, según el salmista David, y cómo buscar al Señor desde temprano. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Habíamos hablado de cuatro características que debería tener nuestro corazón cada mañana al despertar. Alabarte, oh Jehová, con todo mi corazón. Empezar el día con un paso de alabanza, abriendo tu corazón a alabar a Dios, no a la preocupación, no a las angustias, no a las depresiones, sino empezar el día alabando a Dios, contándole a todo el mundo las maravillas que Dios hace en tu vida, alegrándote, regocijándote en Él, en lugar de deprimirte, buscar en la palabra de Dios el gozo que viene del Espíritu Santo. Y por último, cantar a tu nombre, oh Altísimo. Y en los versículos 3 y 4 habíamos hablado de que el Señor ve por tu derecho y por tu causa. El Señor defiende tu derecho y tu causa. El Señor te protege, el Señor te cuida, el Señor es tu refugio, el Señor está contigo. Y si tú te mantienes en los caminos de la bendición, buscando al Señor de todo corazón, a veces vendrán pruebas, pero nunca estarás solo. A veces tendrás que pasar por dificultades que son parte del entrenamiento, dijimos, que es parte del entrenamiento de tu alma, pero jamás estarás solo. Son pruebas controladas, bajo el control del Espíritu Santo. El día de hoy, yo me quedé con ganas un poco de terminar con el Salmo 9 y no dejarlo así inconcluso. Y es que, empezando con el versículo 5, vamos a leer el Salmo 9, versículo 5 en adelante, dice así: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Muchas veces en los salmos se hablan de la gente mala o de la gente malvada. Y si leemos el Salmo 10, y yo les invito a leer el Salmo 10 es una descripción completa de gente que tiene un corazón malo. Cuando nosotros somos jóvenes, tenemos la ilusión de que el mundo es bueno, que confiamos en todo el mundo, creemos en todo el mundo. Nuestros padres muchas veces nos dicen, no confíes en la gente. Claro, ellos ya tienen experiencia, ya lo han vivido, han pasado por aquellas personas que les han causado daño, les han causado dolor. Entonces, mientras una persona es un poco mayor, se vuelve más desconfiada, el corazón se pone un poco más duro. ¿Por qué? Porque conoce gente malvada durante su vida. Los jóvenes a veces dicen, no, piensan que todo el mundo es bueno y que todo el mundo quiere lo mejor para ti. Hasta que entran en la vida laboral o en la universitaria y entonces se dan cuenta de que realmente hay gente que es mala y hay gente que lleva la maldad en su corazón. Y el Salmo 10, por ejemplo, nos da una descripción de la maldad de los hombres. El Salmo 10 dice, por ejemplo, en el versículo 3, porque el malo se jacta
del deseo de su alma. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso, desprecia a Jehová. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. En el versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es una persona que está absolutamente confiada de que nunca le va a pasar nada malo, que todo le va a ir bien, ¿no? Versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Versículo 10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En los versículos, estamos leyendo el Salmo 10, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Les acabo de describir 16 características de la gente que tiene un mal corazón. 16 características de la gente que tiene un mal corazón. Yo les invito, después de terminar la prédica, el estudio y el culto, a sentarse y a apuntar en un cuaderno, desde el versículo 3 hasta el versículo 11 del Salmo 10, las 16 características de una persona que tiene un corazón malo a la luz de la Biblia. Y la verdad es que la Biblia menciona de que el mundo está lleno de maldad, que si bien es cierto quisiéramos creer que en el mundo hay más bondad que maldad, la verdad de los hechos es que vamos a encontrar más maldad que bondad. Y nos gustaría que fuese al revés. Pero lo que pasa es que la maldad hace más ruido que la bondad. La maldad hace más ruido que la bondad. Y entonces, la Biblia menciona que al caminar de los tiempos, la bondad no va a superar a la maldad, sino va a ser al revés. Va a ser lo contrario. Y esto es triste, pero es cierto. La Biblia menciona que en los últimos tiempos la maldad va a prosperar, va a crecer, va a explotar, ¿no? Y hay algunos predicadores que están andando por ahí diciendo que no, que va a haber un gran avivamiento, va a haber un gran despertar en las naciones y que la gente va a comenzar a buscar al Señor. Quien les diga esto les está mintiendo, ¿no? Hay un texto bíblico que quiero que leamos, que está en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Lo voy a poner en la pantalla. Ahí estamos. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42. Tomen nota de que esas son palabras de Jesús de los últimos tiempos. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesucristo está hablando de la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez. Y Él anuncia acá, dice lo siguiente, volvamos a Mateo 24, versículos 36. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto para que aprendamos también, cada vez que aparecen estos superprofetas que nos dicen que el fin del mundo se acerca y que conocen la fecha, es un mentiroso. Nadie lo sabe. No importa cuánto digan que la Biblia, que los cálculos, que los aztecas, cuando alguien te diga que sabe el día y la hora, te está mintiendo. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En el momento en que Noé estaba predicando, la gente no le hacían caso, creían que estaba loco. Y la gente estaba demasiado preocupada en comer, beber, casarse, darse en casamiento. La gente estaba demasiado preocupada en sus cosas materiales y en sus rutinas diarias y en sus fiestas, en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento. No había ningún avivamiento espiritual. Es más, había un enfriamiento espiritual. Y entonces dice el texto, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El predicador que te diga que se vienen tiempos de gran avivamiento es un mentiroso, es un estafador. Te está engañando, te está dando esperanzas de algo que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es al revés. La gente va a estar tan concentrada en los placeres de la vida que no va a tener tiempo de pensar en Dios, ni en el Señor, ni en los caminos del Señor. Y luego dice, en ese momento vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es nuestro deseo, mi anhelo y mi oración, que tú y yo seamos de los que son tomados, de los que se van con el Señor en la venida de Cristo a la tierra, en la segunda venida de Cristo en la tierra. No, que no seas tú de los que se quedan, sino que seas tú de los que se vayan. Y para eso tienes que preparar tu corazón desde ahora. Tienes que preparar tu corazón para estar en afinidad con Dios, estar en una buena relación con el Señor. Que el Señor mire a la tierra y vea tu rostro y diga, este es uno de los míos. Este me pertenece, ¿de acuerdo? Para que cuando venga el Señor, tú seas parte de los que son tomados, sacados, arrebatados de la tierra y se van a la presencia del Señor. Ahora, vamos a leer otro texto también que está en Mateo. Dice Mateo 24, versículos 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este texto que nos menciona Mateo 24 nos está diciendo que la maldad va a crecer a tales niveles. Empezando porque va a hacer que la gente se aborrezcan entre ellos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán
unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el odio va a ser parte de la sociedad. Otra característica, falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. ¿En qué áreas? Muchísimas. En los últimos tiempos han aparecido tantas teorías de la conspiración, han aparecido tantas nuevas doctrinas, tantas nuevas teologías y tanto pensamiento extrabíblico con el objetivo de apartarte de los caminos del Señor. Tú dirás, ¿pero por qué? Se usan la Biblia, enseñan la Biblia. No es eso. El punto es hacer que tus ojos se concentren en cualquier otra cosa que no sea adorar y servir y vivir en santidad para el Señor. ¿Entiendes? Cualquier cosa. Y hay que entender esto, que estos falsos profetas son características de los últimos tiempos. Me cansa recibir tanta información por el internet de nuevos descubrimientos, ese tipo de concepto de mesiánico, ¿no? Yo he descubierto una verdad que nadie ha descubierto, que en los últimos años ningún hombre de Dios la descubrió, pero este sí. Y entonces este ha descubierto que los Illuminati, que el Soros, que Bill Gates, que la marca de la bestia, y que la Tierra es plana, y que no sé qué cosa. Y todas estas teorías lo único que buscan es concentrar, llamar tu atención para que te pierdas del objetivo importante de la vida, que es honrar, adorar y servir a Dios. ¿Entienden? Muchas veces la gente cansa de escuchar todas estas nuevas teorías y las profecías y Tiro y Sidón y etcétera. Escúchenme, si hay algo que debemos hacer es concentrar nuestros ojos en el Señor para adorarlo, honrarlo y servirlo. Y cualquier cosa que me distraiga probablemente viene de uno de estos falsos profetas que está tratando de venderme alguna nueva teoría conspiratoria o alguna nueva falsa doctrina. Pero luego dice acá el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Haberse multiplicado la maldad. Y de esto es lo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar que al final de los tiempos la maldad se va a multiplicar. Y es lo que estamos viendo. Y voy a tocar solamente un punto. Creo que una de las mayores expresiones de maldad que estamos viviendo es el aborto. Me parece que el aborto es la expresión, es la guinda del pastel que refleja la profunda maldad que puede haber en los corazones humanos hoy en día. Más de 50 millones de seres humanos son asesinados antes de nacer en estos años. Se protegen, en Estados Unidos, se protegen más el huevo del águila real, que es el símbolo de Estados Unidos, esa águila que tiene el cuello blanco. Se protegen más los huevos del águila real que a un ser humano en el vientre de su madre. ¿Es lógico eso? Si tú vas y comienzas a robarte huevos de águila o simplemente los rompes, hay pena de cárcel, hay multas, hay castigo. Si proteges el huevo de un águila y no protegen el embrión de un ser humano. Se protegen más a los delfines que a los niños no nacidos. Y en este momento, si seguimos las estadísticas, escúchenme bien, en este momento, si seguimos las estadísticas, el lugar más peligroso para un niño es el vientre de su madre. Porque se matan más niños en el vientre de su madre que los niños que mueren en la calle por atropello, por accidente, inclusive los que mueren de hambre cuando ya han nacido. ¿Ah? Entonces, ahorita el aborto está siendo, es una expresión de maldad impresionante. Parenthood, que es esta organización macabra, proabortista, que negocia con los cuerpos de los niños. Y hay políticos que están aplaudiendo
esta barbarie. Hay políticos que están aplaudiendo esta barbarie. Hay gente en Nueva York que está aprobando el aborto hasta un día antes de nacer. Un día antes de nacer se permite el aborto, según algunos políticos. Hay profesores y profesoras que les enseñan a las niñas adolescentes de 12, 13 años que pueden abortar sin el permiso de sus padres. Y toda esta gente, esto no es progreso, esto es maldad pura en su máxima expresión. Es volver a la época de las cavernas. Y interesante es que yo creo que la maldad, no hay maldad mejor reflejada que las mujeres que salen a la calle para luchar por el derecho de matar a sus hijos. Toda la vida hemos creído siempre que la madre es la expresión máxima del amor incondicional. La madre siempre ha sido el amor más puro, el amor más sacrificial, el amor más inmaculado. Pero hoy en día, no son todas obviamente, pero ver a ese grupo de mujeres saliendo a la calle, gritando descosidamente, es decir, con una rabia y con un odio, gritando para tener el derecho de asesinar al hijo que llevan en su vientre, creo que no hay mayor expresión de maldad que esta. Pero la maldad sigue creciendo, sigue avanzando. Y quiero que entendamos, por ejemplo, hay otro tipo de maldad. Lo que estamos viviendo hoy en día, en cuanto a la identidad de género. No estoy hablando de igualdad de género. No estoy hablando de que la mujer tenga el mismo derecho que los hombres o que tenga las mismas posibilidades, y todo es un tema para conversarlo y para discutirlo. Pero no estoy hablando de igualdad de género, estoy hablando de la identidad de género. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hemos abandonado todo el camino de la lógica y de la ciencia comprobada para entrar en el terreno de lo absurdo. Y lo que a mí me llama la atención es que la maldad ha llegado al momento que tiene tanto control en la sociedad, que hemos dejado el camino del sentido común para meternos en el sentido de lo más absurdo. Y a eso le llamamos progreso, a eso le llamamos modernismo. Tenemos a un joven que se cree extraterrestre y se arregla la cara como si fuera un extraterrestre, y lo aplaudimos. Que bueno, descubrió su identidad. Tenemos un hombre de 60 años que cree ser una niña de 6 años y le aplaudimos porque ha descubierto su identidad. Tenemos a una mujer blanca que dice que es afroamericana. Una mujer afroamericana que dice que está encerrada en un cuerpo blanco. Una señorita que se cree caballo. Gente que se creen perros, ¿no? Un hombre tiene 50 años, pero dice que es un bebito y por lo tanto contrata niñeras para que le cambien los pañales. Y todo este camino de lo absurdo, de lo ridículo, es la ideología de género que está siendo apoyada por los gobiernos. Los gobiernos están apoyando tremenda locura, porque es insano todo lo que está pasando. Pero los gobiernos lo están aplaudiendo como si fuera normal. Y nosotros nos callamos la boca. Y muchos aplauden como si esto fuera normal. Y dejamos que una sarta de irracionales tomen el control de nuestros gobiernos, de nuestras escuelas, y lo enseñen a nuestros hijos. Todo fue porque quisimos aceptar, y esto es la verdad, todo empezó porque quisimos aceptar
que habían hombres que se sentían mujeres y mujeres que se sentían hombres. Y cuando abrimos esa puerta, se abrió la caja de Pandora. Y cuando abres esa caja de Pandora comienzan a salir todas estas deformaciones que tienen que ser aplaudidas porque respaldan la primera parte, que es el hombre que se siente mujer o la mujer que se siente hombre, o el transexual o el travesti. Y como hay que apoyarlos a ellos, también tienes que apoyar a todos los demás. Y por eso las Naciones Unidas hablan ahora de 120 géneros y ya no hay hombre y mujer. No, ya no hay hombre y mujer. Ahora hay 120 algo. 120 cualquier cosa, según tú te quieras sentir. La ciencia, la lógica, la biología, la hemos dejado de lado para dar lugar a una ideología. Y esto, hermanos, esto es maldad. La maldad que va a ir creciendo. Por eso la Biblia dice que se multiplicará la maldad. ¿Es esto algo extraño? No, no es extraño. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo estaba anunciando. La Biblia lo menciona de antemano. La Biblia dice que así va a ser en los últimos tiempos. Si ustedes leen la palabra, yo les invito a leer la palabra, van a darse cuenta de que está escrito y profetizado. Es más, ¿qué pasará con las naciones? Quiero que leamos en el Salmo 9. Agarren su Biblia en el Salmo 9. Y miren lo que nos dice en los versículos. En el versículo 5 dice, Salmo 9:5, dice, reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Salmo 9, versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. ¿Por qué reprende a las naciones? ¿Por qué no reprende solamente a los malos? Porque muchas veces las naciones, guiadas por por los gobiernos, los mismos pueblos, la misma gente, aprueba leyes del gobierno que van en contra de sí mismos. Los gobiernos se engañan, es verdad. Los gobiernos utilizan los medios de comunicación muchas veces para guiar el pensamiento de las personas. ¿Y de quién es la culpa? De los gobiernos. Pero el pueblo lo acepta. Si vamos al mismo Salmo 9, versículos 15 al 17. Salmo 9, versículos 15 al 17. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su propio pie. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Y en las naciones, muchas naciones, están aprobando leyes a favor del aborto, a favor de la ideología de género. Las naciones que están aprobando estas leyes se van a hundir en el mismo hoyo que ellas están creando. Y esto no se escapan en nuestros países. Suiza, por ejemplo, en este momento está encaminada para aprobar leyes sobre lo que es el aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera. Y lo más interesante de todo es que Suiza es un país absolutamente democrático. Es decir, el gobierno no puede poner estas leyes a menos que el pueblo suizo lo apruebe. Sorpresa, el pueblo suizo está aprobando estas leyes. Por eso es que la Biblia dice que Dios le llamará cuenta a las naciones. Las naciones se hundirán en el hoyo que ellas mismas han creado, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué la gente aprueba este tipo de leyes que son absolutamente antibíblicas? La respuesta está en el versículo 17, 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y eso es lo que está pasando. ¿Y debemos esperar otra cosa? No. ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
Dice, vamos a leer el versículo 7 y 8 del Salmo 9. Salmo 9, versículos 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta explosión de maldad tendrá un fin, porque vendrá un día en que Dios juzgará a las naciones, a los pueblos y a los individuos que permitieron esa maldad. Y quizás no sea ahora, no sea mañana, pero ese día llegará. La enseñanza bíblica es clarísima, de que Dios en este momento tiene paciencia. Quiero que leamos un texto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el punto importante. Dios, por su inmensa misericordia, tiene la paciencia para soportar lo máximo, para tratar de que la mayoría de personas reciban el camino, encuentren el camino al Señor. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a las calles a gritar, a manifestarnos en contra de los abortistas, en contra de la ideología de género o etcétera? No. ¿Nos harán caso por lo que estamos diciendo? ¿Nos harán caso por esta prédica? Tampoco. ¿Por qué? Porque así está escrito. Porque esa gente está profetizada que así va a ser, que van a ser instrumentos de maldad. Entonces no importa cuánto gritemos o cuánto hagamos, la maldad va a seguir avanzando, porque es el camino que la Biblia ha enseñado, ¿no? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en estas circunstancias? Y yo quiero mencionarles a ustedes algunos aspectos. En primer lugar, quiero que leamos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 15. Le voy a mencionar cuatro características. 4. La primera, 2 de Crónicas 7, 14 al 15. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El primer paso, lo primero que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas nos está pidiendo la palabra de Dios. Es cambiar la actitud, el corazón y la visión de la iglesia. La iglesia dice, si se humillare mi pueblo, si quebrantáramos nuestro corazón, si buscáramos al Señor, si oráramos y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, la primera cosa que tiene que hacer la iglesia es reencontrarse con el Señor, volver a los caminos antiguos. La iglesia ha hecho un papelón. Desde que salió la teología de la prosperidad, hacen creer a todo el mundo que todos los pastores buscan el dinero y que la iglesia tiene que ver solo con plata. Un amigo me dijo alguna vez,
¿Tú eres pastor? Y yo le dije, sí. Me dijo, vamos a formar una iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es un buen negocio, me dijo. Una iglesia es un buen negocio. Eso ha funcionado para 5% de pastores que han estafado a las ovejas. El 95% de pastores no tienen cómo sobrevivir. Entendámoslo bien, ¿no? 5% se han vuelto millonarios, pero 95% pasan hambre muchas veces. A veces las iglesias no tienen ni para sostener a sus pastores. Entonces la iglesia ha dado una mala imagen. Escuchamos de alguna iglesia oficial grande cuyos sacerdotes son o pedófilos o son homosexuales. Toda esta corrupción, toda esta podredumbre ha hecho que la imagen de la iglesia se deteriore de tal manera que ya la gente no cree en la palabra de la iglesia, no cree en los pastores, piensan que todos somos una basura. Y por eso lo primero que tenemos que hacer en estas circunstancias, cuando la maldad está creciendo tanto, es que tiene que haber un sincero arrepentimiento de nuestro corazón como iglesia. Como iglesia debemos humillar nuestros rostros. Tenemos que buscar, tenemos que orar al Señor y convertirnos de nuestros malos caminos, apartarnos de estas teologías de la codicia, de esas teologías de las profecías mentirosas, falsas. Todas estas cosas, hermanos, engañan y están distorsionando la imagen de la iglesia. Vamos a arrodillarnos y vamos a buscar al Señor y vamos a decirle, Señor, muéstranos tus caminos, ayúdanos a volver a las sendas antiguas, volvamos a ser como iglesia un punto de luz en esta tierra, que la iglesia vuelva a ser luz y sal y no vergüenza en esta tierra. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. La maldad crece y la iglesia debe responder con rodillas hincadas, orando, buscando el rostro de Dios, quebrantando el corazón, para que el Señor vuelva a escucharnos. Dice el texto, entonces, si se humillare mi pueblo, oraren, buscaren mi rostro, humillar, orar, buscar su rostro y convertirse en sus malos caminos. 4 cosas. Entonces, dice el texto, yo iré desde los cielos. Yo oiré. Entonces yo oiré desde los cielos. Y escucha bien. Perdonaré sus pecados. Y junto con perdonar sus pecados, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Ahora que estamos hablando de un virus, muchas veces hablan del coronavirus como si fuera un virus de pacotilla, le llaman así algunos. ¿Por qué? Porque no mata a nadie, solamente a los que tienen el sistema inmunológico débil. Pero la mayoría de personas no le hace nada. Pero un pequeño virus de este tipo ha causado tanto destrozo mundial, económicamente hablando. Tantas personas han muerto por un pequeño virus. ¿Tú imaginas lo que va a pasar cuando Dios mande un virus de verdad? Ahí, como dice la palabra en Apocalipsis, se va a morir la tercera parte de la tierra. La tercera parte de la tierra va a morir cuando Dios mande un virus de verdad. Por eso el texto acá dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, en primer lugar, frente a la maldad, la iglesia tiene que encontrar de nuevo su camino, humillarse ante la presencia de Dios y reencontrar la imagen de la iglesia como una imagen de luz y de sal en esta tierra, y no una imagen de vergüenza, como si la iglesia fuera solamente conseguir dinero y pedofilia y homosexualismo y corrupción y podredumbre. Nada de eso. La iglesia tiene que recuperar su lugar de luz y sal en esta tierra. Punto 1. Punto 2. En el Salmo 9, el versículo 20. El Salmo 9, el versículo 20. Dice, lo vamos a leer, ahí está en la pantalla. Salmo 9, versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones
que no son sino hombres. Y la segunda cosa que tenemos que hacer como iglesia, la primera es volver a encontrar el camino de la iglesia. El segundo, interceder por los pueblos. Tenemos que empezar a interceder. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Como cuando el barco se está hundiendo. Tenemos que orar como cuando el barco se está hundiendo. Es decir, si vemos que el barco se está hundiendo y tienes a tus hijos y hay un barco, hay una lancha y hay que subirse a la lancha, ¿cómo vas a hacer tú para pedirle al capitán que suba a tus hijos? Vas a acercarte y vas a decirle: señor capitán, yo le pediría encarecidamente, si usted fuera tan amable, que mis hijos suban a la barca. No vas a hacer eso. Porque cuando la barca se está hundiendo, cuando el barco se está hundiendo, vas a comenzar a interceder con toda la intensidad de tu corazón para que tus hijos se salven. Tú vas a ir, vas a acercarte, vas a decir: acá están mis hijos. De repente tú, que te mueras no importa, pero vas a luchar por tus hijos porque quieres que tus hijos se salven. Si quieres interceder, tienes que empezar a interceder de esa manera. Tienes que empezar a orar delante de Dios, intercediendo porque la vida de tus hijos, de tus familiares, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, está en riesgo, está en peligro. El Señor puede venir en cualquier momento. Y tienes que estar preparado tú y tus hijos para irse con Él. Así que tienes que interceder. Si tus hijos están cerrados, si su corazón está bloqueado, tienes que interceder con más fuerza para que el Espíritu Santo toque su corazón. Que es la única forma en que el Espíritu les va a hablar, cuando les toque el corazón. Recién ahí ellos se van a dar cuenta. Hoy en día, con tanta maldad que está empezando desde las escuelas, porque la maldad ha llegado a infiltrarse en las escuelas. Y entonces, con tanta maldad en las escuelas, enseñándole a nuestros hijos desde los 5, 6, 7 años, toda una enseñanza, una educación sexual completamente tergiversada y distorsionada a favor de la comunidad LGTB. Enseñando a nuestros hijos el aborto. Nuestros hijos en mi caso serían mis nietos, están sufriendo de la maldad por sus propios profesores en la escuela. ¿Sabes cuánto tienes que interceder para que la palabra de Dios tenga más poder en la vida de tus hijos que lo que va a ocurrir en la escuela, en el colegio y los amigos lo que le van a decir? Tu oración tiene que ser una lucha frontal contra el diablo, a favor de tus hijos, de tu familia, de tus parientes, de tus amigos. Hay que interceder. La segunda cosa que nos toca hacer es interceder. Repetimos: primera, recuperar el camino como iglesia. Segundo, interceder delante de Dios. Tercero, 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 23. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Voy a repetir este pasaje antes de leer lo siguiente. Lo que está diciendo Pablo es que tengo una misión. Y esa misión es predicar el Evangelio. Te dice: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, es que no sea una estrella especial. Yo no soy la última Coca-Cola en el desierto. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, porque yo tengo una necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, igual, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si lo hago de buena voluntad, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero si no, no importa. Es tu deber hacerlo. Y tienes que hacerlo. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como si fuera judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Qué precioso! La tercera cosa que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, a diestra y siniestra, en todo momento. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de buena voluntad está bien, y si no, la misión se nos ha encomendado. Y tenemos que llevar las almas a Cristo, y debemos interceder por esas almas primero. Y tenemos que estar preocupados. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer para que otras personas conozcan al Señor? ¿Y cuántas personas puedo traerlas al estudio bíblico? ¿Y cuántas personas puedo traer a la iglesia? ¿Y a cuántas personas puedo regalarles una Biblia? ¿Y a cuántas personas puedo darles un video para que vean el mensaje? Tú no sabes lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con la palabra de Dios, pero tú lo haces porque quieres que muchas personas sean salvas antes que el Señor venga por su iglesia. Por último, pelea la batalla. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo lo que está diciendo es que él va a luchar y va a correr la carrera que le toca por delante con todo el esfuerzo y con todas las ganas, porque al final él quiere recibir su corona. 4 cosas que tenemos que hacer nosotros frente a este mundo que está creciendo en maldad. 4 cosas que tenemos que recordar, ¿ok? Primera, que la iglesia y los creyentes recuperemos nuestra posición de luz y sal en esta tierra y dejemos de ser vergüenza para las naciones. 2, interceder, como cuando el barco se está hundiendo. 3, llevar la mayor cantidad de almas a los pies de Cristo. Y 4, pelear la buena batalla con todo nuestro corazón para llegar a la meta y obtener nuestra corona. ¿Y qué hará Dios con su pueblo? Y con esto vamos terminando. Mientras el mundo se va llenando de maldad, mientras el mundo va creciendo en maldad, y mientras nosotros estamos orando, intercediendo y luchando para llevar almas para Cristo, ¿sabes lo que pasa? Salmo 9, volvamos al Salmo 9, y con eso terminamos. Salmo 9, versículos 9 y 10. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Gloria a su nombre y gloria a su palabra bendita. Que entonces, mientras el mundo se va pudriendo cada vez más, mientras se prepara la venida del Señor y mientras la iglesia recupera su identidad, lucha intercediendo, ganando almas para Cristo, como buenos soldados corriendo la batalla, mientras todo esto ocurre, Dios es tu refugio en el tiempo del pobre, en el tiempo de la escasez. Dios es tu refugio. En el tiempo de la escasez, Dios es tu refugio. Es tu refugio en el tiempo de la angustia. Tienes donde guarecerte en el tiempo de la angustia. Y dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ojalá
tú conozcas al Señor, para que el Señor sea tu refugio en el tiempo de la escasez, sea tu refugio en el tiempo de la angustia, porque lo que necesitas es conocer al Señor personalmente. Necesitas conocer al Señor y al Señor Jesucristo, porque cuando conoces al Señor Jesucristo, conoces al Padre. Necesitas una conexión personal. Acércate y dile: Señor, quiero conocerte. Señor, muéstrate. Habla a mi corazón. Entra en mi corazón. Limpia mi corazón. Quiero conocerte. Y por último, el texto dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú, oh Jehová, nunca desamparas a los que te buscan. Busca a Dios, y nunca te sentirás desamparado. Quiero terminar con unos textos bíblicos. Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 105:4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor. En estos tiempos de tanta maldad, busquemos al Señor. Que Dios te bendiga. Te invito a escuchar un canto de reflexión sobre el Salmo 9.